Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de biología de hoy vamos a desarrollar los temas de los niveles de organización de la materia y conceptos básicos sobre la biología. Vamos a arrancar definiendo qué es la biología. A la biología la vamos a definir como una ciencia que se dedica al estudio de los seres vivos y no solamente de los seres vivos como individuos o seres aislados, sino en relación con el ambiente. Si nosotros pensamos en cada uno de los seres vivos, sabemos que tienen establecida una relación con la naturaleza. Los humanos necesitamos el oxígeno, necesitamos el agua para poder realizar nuestros procesos metabólicos, las plantas necesitan la energía solar, los animales necesitan la tierra, necesitan el oxígeno. Entonces todos los seres vivos estamos de una u otra forma necesitando al medio ambiente para poder desarrollar nuestros procesos metabólicos. Es por eso que la biología, para poder estudiar a los seres vivos, también necesita estudiar de qué manera estos seres vivos se relacionan con el ambiente. Por lo tanto, la vamos a definir como la ciencia que estudia a los seres vivos y de qué forma estos se relacionan con el ambiente. Ahora, si nosotros pensamos en los seres vivos, estamos pensando en seres que son complejos. Entonces, eh, es un poco difícil poder conocer a todos los seres vivos y es un poco difícil poder llegar a entender incluso dentro de un grupo específico cada una de las características. Es por eso que la biología se tiene que dividir en diferentes ciencias y además necesita de otras ciencias que le aporten herramientas para poder llevar adelante su objetivo, que es justamente conocer cuáles son los seres vivos y de qué manera estos seres vivos se van a relacionar entre ellos y con el ambiente. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a denominarle ciencias de apoyo. Las ciencias de apoyo son aquellas ciencias que van a estar dándole herramientas a la biología para que pueda llevar adelante su estudio. ¿Cuáles son las ciencias de apoyo que más resaltan? La química, la física, la matemática, la estadística. Primero vamos a hablar de la química. La química se dedica al estudio de la materia y nosotros los seres vivos somos considerados materia, materia viva. Por lo tanto, vamos a desarrollar una serie de reacciones químicas. Por ejemplo, todos los procesos metabólicos que están ocurriendo en las células de cada uno de los seres vivos están ocurriendo gracias a diferentes reacciones químicas, combinación de compuestos, formación de nuevos compuestos. La química ayuda mucho a poder entender de qué forma los seres vivos pueden utilizar quizás la materia que hay en el medio, cómo la transforma y cómo la aprovechan. Otra ciencia que ayuda a la biología es la física. La física se dedica al estudio de los fenómenos del mundo. Entender todos esos fenómenos nos ayudan a entender también de qué forma los seres vivos están reaccionando ante ellos y por qué lo hacen de esa manera. Entonces también resulta de mucha utilidad a la hora de establecer estudios en biología. Y después está la estadística y la matemática, que en realidad esta es una ciencia que nos ayuda a expresar resultados. Muchas veces es un poco complejo para una persona que no tiene las herramientas suficientes sobre la biología llegar a entender algunos estudios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve los números, puede observar esos números, puede observar las estadísticas y eso le ayuda a poder entender de una mejor manera, eh, bueno, qué es lo que se obtuvo de una investigación. Hoy en día la estadística es una muy buena herramienta para comunicar resultados sin tener que entrar en el detalle de todo lo que se hizo para llevar a cabo esa investigación. Y después están las ciencias que derivan de la biología. Ya habíamos dicho al principio que la biología es una ciencia que abarca muchísimas cosas. Al abarcar todos los seres vivos, si nosotros nos ponemos a pensar en todos los seres vivos que existen en el planeta Tierra, es un escenario bastante grande, entonces necesitamos dividirla. ¿Cuál es el objetivo de dividir a la biología en estas ciencias? El objetivo es justamente poder llegar a entenderla mejor y estudiarla mejor. Siempre va a ser
muchísimo más sencillo estudiar pequeñas cosas que querer entender un todo general. Entonces, la vamos a ir dividiendo a la biología en ciencias. Nosotros incluso vamos a ir tocando algunos aspectos de algunas ciencias derivadas de la biología. Por ejemplo, la genética es la ciencia que se dedica al estudio específico de la manera en la que se va transmitiendo toda la información genética de cada uno de los seres vivos. E incluso dentro de la genética hay divisiones, porque vamos a ver que hay científicos genetistas que se dedican al estudio de la genética específica de un ser vivo, de un animal, de una planta. Después tenemos la biología celular, que se va a dedicar específicamente a estudiar la composición celular de diferentes seres vivos, que es también una ciencia bastante amplia, porque, como ya lo vamos a desarrollar quizás en otro momento, las células son específicas para cada ser vivo, incluso cuando hablamos de individuos que son pluricelulares, las células van siendo también específicas para cada tejido. Y cada una tiene una composición diferente y una función distinta. Si bien nosotros las estudiamos desde una perspectiva de modelo celular, en donde nosotros podemos observar que las células siguen una estructura patrón, después vamos generando, va existiendo una variación entre una célula y otra, dependiendo de cuál sea la función. Y el que se encarga, el científico dedicado a la biología celular, se encarga de ir estudiando cada una de estas variaciones. También existen divisiones dentro de esta ciencia, dentro de esta rama, porque no todos van a poder conocer todas las células que están formando los seres vivos. La botánica es una rama de la biología que se dedica al estudio de un ser vivo específico, que son las plantas. Y después, bueno, lo que a nosotros nos interesa, que es la medicina, que se dedica al estudio de los seres vivos, de los seres humanos específicamente, de cómo funciona el organismo y de cómo el ambiente o diferentes condiciones externas pueden afectar el bienestar de este individuo y de qué manera podemos retornar a ese estado de equilibrio dentro de la salud. Incluso dentro de la medicina se observan divisiones en donde vemos las diferentes especialidades, porque el médico no puede curar todo, entonces se tiene que especializar en un órgano o en un sistema de órgano específico o en una enfermedad o en algún grupo de enfermedades para poder sanar. Entonces vamos viendo que se va dividiendo la biología con el objetivo de poder entenderla mucho mejor y poder estudiarla de una mejor manera. Bueno, nosotros dijimos que nos vamos a interesar en este caso por los seres humanos, entonces vamos a ir viendo los diferentes niveles de organización de la materia, centrándonos específicamente en cuáles son los niveles que siguen los seres humanos. Actualmente, y desde un punto de vista biológico, los seres humanos somos los seres más evolucionados, somos el último nivel de la evolución. Por ende, todos nuestros órganos, sistemas de órgano o las estructuras que nos van a estar conformando van a ser las más complejas que existen dentro del grupo de los seres vivos en general. Bueno, arrancamos de los niveles más pequeñitos, que son las unidades subatómica y atómica, que en este caso es un nivel que estamos compartiendo junto con la materia inanimada, porque toda la materia está formada por átomos o por partículas y por partículas subatómicas. En este caso vamos a definir el átomo como la menor porción de materia capaz de combinarse, y a la unidad subatómica como los protones, los neutrones, los electrones, que son los componentes que hasta el día de hoy se conocen y están formando a los átomos acorde a los diferentes niveles, diferentes modelos atómicos que se tienen descritos hasta la actualidad. Después vamos a ver las moléculas, y acá es donde existe una división entre lo que es materia viva y materia no viva. Hablamos de moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas, también llamadas biomoléculas, van a ser aquellas que estén formando a la materia viva. En este caso podemos observar una molécula inorgánica, que es el agua, que si bien no está formando parte estructural de los seres humanos o de los seres vivos en general, es fundamental para los diferentes procesos. Entonces es una molécula funcional para los seres humanos y los seres vivos en general, porque nos ayuda a desarrollar diferentes procesos metabólicos.
Ahora, cuando ya hablamos de moléculas orgánicas o biomoléculas, en donde vamos a encontrar hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vamos a ver que si ese conjunto de biomoléculas se agrupan, van a dar lugar a las organelas. Las organelas son cada una de las estructuras, fíjense, formadas por moléculas solamente, que van a estar formando a la célula. Entonces, si nosotros agrupamos a las organelas, vamos a encontrar célula. A la célula la vamos a definir como la unidad estructural y funcional de los seres vivos, también conocida como la unidad básica de vida. ¿Por qué? Estructural porque está formando cada una de las estructuras de diferentes niveles de complejidad de los seres vivos, y funcional porque dentro de cada una de estas células están ocurriendo diferentes procesos metabólicos que van a ser de suma importancia para el funcionamiento vital del ser vivo. Entonces, todo lo importante de los seres humanos y de los seres vivos en general están ocurriendo adentro de las células, que al transcurso del curso, al paso de los diferentes temas, vamos quizás a tener la oportunidad de ir viendo, bueno, de qué manera los procesos celulares o todos los procesos que están ocurriendo dentro de la célula pueden afectar o no al funcionamiento de los seres vivos. Ahora, si nosotros agrupamos células, hay algunos seres vivos que quedan simplemente en un nivel celular y no avanzan porque son los individuos o los seres vivos más sencillos, y después vamos a encontrar otros que sí, que pueden llegar a formar tejidos. En este caso vamos a decir que los tejidos son un conjunto de células que tienen la misma estructura, la misma forma y desarrollan la misma función. Como a nosotros nos interesa el estudio de los seres humanos, vamos a hablar de los tejidos que están presentes en los seres humanos. Y en este caso vamos a encontrar tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Si nosotros prestamos atención, vamos a ir viendo que las células que están formando estos tejidos, por ejemplo este de acá, que es el conectivo, son todas parecidas y están todas cumpliendo una función específica. Lo mismo vemos acá en el tejido epitelial. Vamos a ver lo mismo acá en cada una de estas células, que son fibras en el tejido muscular, o estas que son las neuronas en el tejido nervioso. Fíjense que son todas células del mismo tipo porque están formando al mismo individuo, o sea, pertenecen al mismo modelo, que son células eucariotas, pero su forma ya va siendo diferente. ¿Sí? Entonces fíjense que las células van cambiando dependiendo de en dónde estén o qué funciones estén cumpliendo. Más adelante vamos a ver incluso que esto se puede subdividir y podemos encontrar diferentes subtipos de estos tejidos. Pero estos 4 son los tejidos fundamentales que están formando a los seres humanos. Ahora, si nosotros agrupamos un conjunto de tejidos que no necesariamente tienen que ser el mismo, sino simplemente estar como complementándose en las funciones que cumplen, vamos a formar órganos. Por ejemplo, tenemos el estómago, tenemos los intestinos, los pulmones. Cada uno de estos está formado por distintos tipos de tejidos que están complementando sus funciones para poder tener una función general específica, que es la función que va a desarrollar el órgano. Por ejemplo, en este caso tenemos un estómago que está formado por tejido muscular y por tejido epitelial, y también tiene tejido conectivo, y están cada uno de estos tejidos con su función individual, complementándose para que el estómago cumpla la función de degradar parte de los alimentos que se ingieren y secretar diferentes jugos gástricos que van a ayudar a que eso ocurra. Entonces vemos que y lo vamos a observar en cada uno de estos órganos, que cada uno con esa unión de tejidos complementarios se va a desarrollar una función específica. Y después estos órganos se van a agrupar acorde a las funciones que cumple cada uno para formar sistemas de órganos. Nosotros vamos a ver que todos órganos que cumplían funciones específicas se van a estar agrupando para cumplir una función general dentro del organismo y formar los sistemas de órganos. Dentro de los sistemas de órganos vamos a poder encontrar el sistema muscular, el circulatorio, el digestivo, el urinario, el nervioso, el reproductor, el linfático, el hormonal y el respiratorio. Entonces, y en conjunto todos estos sistemas de órganos van a formar al individuo y vamos a llegar al nivel individuo, que es lo que nosotros vamos a observar acá. Ya es la unión de cada uno de estos sistemas de órganos para formar el individuo humano, que es lo que a nosotros nos va a interesar estudiar en el curso.